por tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza, muchas gracias por tu instrucción. Rogamos, Señor, que nos des la gracia para ser sal y luz en este mundo perverso, para que nos des, Señor, la fuerza, la sabiduría, y que nosotros, Señor, podamos influenciar nuestras familias, influenciar nuestros vecinos, influenciar nuestra ciudad, nuestro país, para que tu nombre sea glorificado. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos, Señor, que seas con nosotros, dándole claridad al predicador, sencillez en sus palabras, para que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, puedan entender, y que prepare nuestros corazones, Señor, para estar atentos, que nuestras almas estén quietas en ti, y que tu nombre sea glorificado y nosotros edificados en esta mañana. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén. Mis hermanos, acabamos de mirar Mateo capítulo 5, hablando nuestro hermano Josué en esa excelente clase sobre la sal y la luz. Y aunque no nos pusimos de acuerdo, el hermano Josué y yo, el siguiente versículo, capítulo 5, versículo 17, es el versículo del sermón de hoy. Y es el que vamos a leer para meditar. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Leámoslo nuevamente todos en voz alta. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y vamos a meditar entonces en nuestro texto del día de hoy. Vamos a dividir en dos puntos principales nuestro texto, este corto versículo, pero con mucho para enseñarnos. Es una advertencia lo que el Señor Jesús está dando. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ese va a ser nuestro primer punto. Y nuestro segundo punto va a ser la explicación que Cristo hace de esa advertencia, que es la segunda parte de ese versículo 17. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro hermano Josué acaba de darnos contexto del libro de Mateo, y yo creo que ya estamos ubicados, contextualizados para dar inicio a nuestro texto. Sin embargo, es importante decir que en nuestro texto, en este libro, el escritor Mateo trata de abrir los ojos de su pueblo. Y ahora lo que va a hacer es aclarar los mandamientos que él les había dado en el Antiguo Testamento, a mostrarles la verdadera espiritualidad. Eso era lo que iba a hacer Cristo, mostrar la verdadera espiritualidad, sin hipocresía. Y esto lo que iba a hacer era derrumbar esas expectativas de un reino terrenal entre la nación judía. Él quería mostrar el verdadero significado de sus mandamientos. Recordemos, hermanos, que nuestro texto está en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el resumen de la enseñanza que Cristo le dio a sus discípulos. Y es aquí donde encontramos esta advertencia. Primer punto, advertencia de Cristo.
no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Nuestro Señor Jesucristo ya había hablado, comenzando el capítulo 5, de las bienaventuranzas. Después de esto, habló de las promesas de galardón, versículo 12, y del testimonio de los hijos de Dios ante el mundo, versículos 13 al 16, que fue lo que mi hermano Josué acaba de exponer. Pero ahora nuestro texto, él pasa a una nueva parte de su sermón. Ahora va a interpretar los 10 mandamientos. Él va a decir, les di una ley y ahora se las voy a explicar. Ahora voy a mostrarles qué significa la ley, qué significan los mandamientos. Pero antes de que nuestro Señor Jesús entre en materia, antes de que Él empiece a interpretar cada uno de los mandamientos, Él entiende, Él sabe que los judíos no van a recibir bien lo que Él les va a enseñar. Él sabe que es muy probable que ellos lo ataquen. Y Cristo entiende tanto la mente de su audiencia, es el maestro por excelencia. Y lo que hace es comenzar a quitar todo obstáculo que pueda haber para que ellos reciban su palabra. Cristo iba a explicar la ley de Moisés, pero el entendimiento que tenía el pueblo judío era errado. Ellos estaban equivocados. ¿Por qué? Habían diferentes grupos de los cuales hemos oído mucho, como los fariseos, los escribas, entre otros, que tomaban la ley y la interpretaban a su manera. La interpretaban según su entendimiento. En la época de Jesús, los judíos no estaban sujetos solo a la ley del Torá. No era lo que obedecían únicamente, sino que ellos también tenían el Mishnah. Tal vez lo han escuchado. ¿Qué es el Mishnah? El Mishnah es un comentario de la Torá. La Torá es la ley de Dios, los libros de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Y el Mishnah era un comentario sobre la Torá. Pero además de eso tenían el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Un comentario de la Mishnah, que es un comentario de la Torá. Estos comentarios, la Mishnah y el Talmud, consistían en no cientos, sino miles de reglas que delineaban, que mostraban el comportamiento en cada insignificancia de la vida. Según ellos, aceptado o no aceptado por la Torá. Estos comentarios decían, debe lavarse las manos para sentarse a comer, porque eso contamina, ¿no? Por ejemplo, cosa que no está en la ley de Dios, pero ellos comentaban la Torá, añadiéndole y poniendo más estricta la palabra de lo que Dios se lo había dado de forma clara a Moisés. Cristo sabía eso. Él sabía que en la mente de su audiencia la ley no estaba como Dios se las había dado, sino que tenía miles de reglas diferentes. Y él sabía que lo que les iba a hablar, la interpretación correcta de los mandamientos, iba a causar revuelo por el concepto que ellos tenían en sus mentes. Y sabiendo esto, es por lo cual él advierte y les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Mire que nadie le está preguntando, nadie le está diciendo, Cristo, ¿tú vienes a abrogar la ley? Jesús, ¿tú vienes a ver los mandamientos que dio Moisés? No.
En el texto nadie le pregunta. Él activamente lo hace. Advierte, no piensen, yo les voy a decir algo, pero antes de eso, no vayan a pensar que yo vine para destruir la ley. Él se adelanta a los pensamientos de su audiencia. Y antes que ellos digan que Cristo está destruyendo la ley con su interpretación, Él advierte eso. Él no está contra la ley, sino bajo la ley. Vino para cumplir. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Nació bajo la ley. Nuestro texto nos dice que Cristo no está hablando de una posibilidad. Él no dice, probablemente yo no he venido a destruir la ley. Él no deja lugar a duda. Él rotundamente dice, no. Absolutamente no. Él está eliminando la respuesta más probable que ellos pudieran tener. Ponerlo a él en enemistad con la ley. Cristo, hermanos, sabía qué pasaría. Y entonces advierte. Su enseñanza era la explicación de la ley pura y santa, inerrante, inequívoca. Mandamientos que por fin para ellos serían revelados. ¿A qué se refería Cristo con la ley y los profetas? Él se refería a todo el Antiguo Testamento. Ley y profeta, 613 mandamientos. Ni siquiera uno sería roto porque él vino para cumplir. Pero miren, eran 613 mandamientos, de los cuales habían sacado miles y miles. Por lo cual los fariseos se enorgullecían. Porque ellos decían, yo cumplo y vivo y hago eso. Él vino para cumplir. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, explicación de esa advertencia. Por si no fuera suficiente decir que él vino para cumplir la ley y no para destruirla, por si alguien no entendió, por si quedó alguna duda, entonces el Señor ahora lo va a explicar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir en nuestro texto es la palabra pleró, la palabra griega pleró. Y esta palabra es la misma que vemos en Hechos 2, cuando dice que el Espíritu Santo llenó toda la casa donde estaban, que el estruendo que sopló allí en Hechos 2 llenó toda la casa. Él vino para llenar la ley. Él vino para cumplirla en su totalidad. No al 90%, no al 95%, en su totalidad. Pero hay otro sentido en que se puede entender esta palabra cumplir, y es en una correcta interpretación. Que esto encaja con nuestro texto, ya que esta es la introducción de su ataque contra la mala interpretación que habían tenido ellos durante muchos años. Miren cómo lo dice esta versión. No crean que vine para quitar la ley. No vine a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Vine a darle su verdadero valor. Y hay dos puntos que quiero tocar aquí. En primer lugar, hermanos,
Esto nos muestra que la verdad no se descubre. No se puede descubrir la verdad. La verdad se revela. ¿Por cuántos años habían tenido esos judíos la Torá? ¿Por cuántos años había estado la ley frente a ellos? Cientos de años estudiando la ley, escudriñando la escritura durante siglos. Se preocupaban por los más mínimos detalles y se hacían preguntas cada momento para profundizar más en el conocimiento de ellos. La pregunta que le hicieron a Jesús no fue una excepción cuando le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Ese tipo de preguntas era algo rutinario en ellos, en el ejercicio religioso de profundizar y profundizar más en la escritura. Hermanos, hacían muchas cosas para tratar de entenderla y descifrarla. Y de hecho hay algunas técnicas que ellos tomaban algunas letras para ver si encontraban algún cifrado en la escritura o algún lenguaje detrás del lenguaje. Y por más que se esforzaron, nunca pudieron tener una correcta interpretación. De hecho, hicieron todo lo contrario. Establecieron doctrinas basadas en su orgullo, en su pecado, en su interpretación que estaba muy lejos de la verdad. Confiando en su propia justicia y no poniendo su fe en Dios. Se desviaron y cegados por su pecado, crearon todo un sistema basado en este error. Y decían que esa era la palabra de Dios. Y el que no se acomodara a eso, no estaba bien. ¿No se les parece algo que pasa en la actualidad? Cada uno quiere tener una interpretación. Cada uno quiere buscar la verdad, pero en realidad toman la escritura y la tuercen y la moldean y la hacen según ellos y hacen un Dios según ellos. Como decíamos en las clases de teología propia, intentan domesticar al león y eso no es posible. Ellos pueden tener otro Dios, pero no va a ser el Dios de la Biblia. Estos hombres vivieron obedeciendo mandamientos de hombres, cuidando su apariencia externa, exaltando su propio Dios, pero lejos de encontrar la salvación y lejos de darle gloria. Hermanos, pero Cristo no estaba predicando para interpretar la ley de forma que le agradara a la gente. Hermano, no hay nada para el hombre más satisfactorio que poder hacer algo por lo que él reciba recompensa. Si el evangelio fuera un invento del hombre, sería un evangelio donde el hombre fuese un héroe recompensado por lo que hace. ¿Qué es lo que hace toda el mundo? Además del cristianismo, no hay ninguna religión que te diga que eres salvo por un regalo de gracia de Dios. No, tú debes arrodillarte o debes ayunar con tantos días o debes dejar de comer esto o aquello, debes hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo hago, yo siento que yo doy de mí algo y entonces recibo recompensa. Pero si la salvación yo la alcanzo con mi esfuerzo, ¿de quién es la gloria? Es para mí. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Sois salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Es decir, en el cielo nadie va a poder decir, no, es que yo leí más que tú. No, yo leí más la Biblia que tú. No, yo me congregué más que tú. ¿Por qué no va a poder decir? Porque el Evangelio es gracia de Dios, regalo de Dios. Para que nadie diga, yo fui. No,
todos van a llegar diciendo, él fue. Dice, es un don de Dios. La fe misma con la que yo creí en Dios es un regalo de Él para mí. Ni aún yo voy a poder decir, es que yo creí en el Señor. No, yo no creí. Él me dio la fe para que yo creyera. Hermanos, y es Dios mismo el único que puede hacer eso. Revelarse al hombre. ¿Por qué ellos, durante tantos siglos de estudio tan rudo, tan fuerte, porque eran días de hasta 15 y 20 horas de estudio? No eran 15 minutos, eran vidas enteras dedicadas en un templo a leer Torá y a preguntarse y a indagar y a tratar de investigar cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué no pudieron? Porque la verdad no se descubre. No es como el científico que va y diseca una rana y entiende qué es lo que pasa con la rana. Descubre una verdad ahí. No. La Biblia no se puede disecar para ver qué hay en ella. A Dios no lo podemos abrir para ver qué hay en ella. A investigarlo. No. Dios se revela. ¿Por qué? La verdad no se descubre, la verdad se revela porque la verdad es una persona. La verdad no es una cosa, es Cristo mismo. Y es Él, es la verdad misma la que está hablándoles a ellos. Y les está diciendo, yo no vine para destruirla, sino para cumplirla. Hermanos, debemos escudriñar las Escrituras y debemos indagar e investigar. Pero nunca podemos pensar que Dios es un objeto de esto. Él nos eligió a nosotros y se reveló a nosotros para poder nosotros verlo y entenderlo. Y cada vez que podemos saber algo más de Él, no es porque seamos muy inteligentes, es porque Él, por medio de su Espíritu Santo, nos muestra más. Se revela más a nosotros. Nos muestra su carácter, nos muestra sus atributos, nos muestra su palabra y nos lleva a vivir para Él. La verdad no se descubre, la verdad se revela. Pero en segundo lugar, Cristo le da el verdadero valor a la ley. Hermanos, si alguien les da un mapa y les dice, mire, van a encontrar en este mapa 1.000 millones de pesos. Deben seguir esas indicaciones. Pero la persona, antes de entregárselos a ustedes, toma el mapa y cambia las calles. Y cambia las direcciones. Y pone montañas donde no deben ir montañas. Y ponen ríos donde no hay ríos. Puede ser el mismo mapa. Pero ¿qué valor tiene si fue modificado? Las personas no sabían cómo llegar al cielo ni cómo alcanzar la salvación. Ellos decían, los fariseos son muy santos, pero ellos habían modificado la palabra del Señor. Habían tergiversado el mensaje. Perdió su valor. La habían dañado. Pero Cristo conoce el mapa. Y ahora Él les va a mostrar el camino. Y les va a mostrar el significado verdadero por el cual ellos deben andar, el cual ellos deben seguir, el cual deben obedecer. La interpretación correcta de los mandamientos. Además de esto, y a diferencia de los escribas y fariseos, que decían ser muy puros y se veían impecables, Cristo verdaderamente y perfectamente obedecía la ley, no como ellos.
no solo en cuanto a los rituales externos, no solo en cuanto a la circuncisión, sino con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Él obedeció cada uno de los mandamientos. Él predicaba con sus palabras y también con sus actos. El testimonio de Cristo era fiel en todo sentido. Y por eso ellos no podían encontrar ninguna falla en él. Leemos en Mateo 7:28. Cuando él terminó el Sermón del Monte, ¿qué dice la palabra? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no enseñaba como los demás. Él hablaba con autoridad porque él vivía lo que decía. Él prepara a su audiencia para predicarles. Unos versículos más allá vemos que Cristo comenzó a comparar la ley con lo que parecen ser mandamientos nuevos. Era extraño para ellos. ¿Qué es lo que Cristo les dice? Se ha dicho de esta forma. Ustedes han escuchado así, pero yo os digo. Yo os digo, y empezaba a dar la interpretación correcta. Ustedes han escuchado esto, han visto esto, pero yo vengo a darles la verdad. Y entonces una y otra vez repetía, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo, porque yo soy el autor de la ley. Cristo fue quien se las dio. Y era él quien les estaba dando la verdadera interpretación. Pero ¿por qué Cristo dice que no vino para destruir la ley, sino para cumplirla? ¿Saben por qué? Porque Cristo es el amén de Dios. Ese es el título de la enseñanza de este sermón. Él es el amén de Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Él vino para cumplir todo el Antiguo Testamento. Él vino para cumplir todas las promesas. Él vino para cumplir la palabra de Dios y para predicarla con su verdadero significado. Isaías 53, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado, no lo tuvimos. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Nuestro pecado, nuestra maldad fue sobre él. Él vino para cumplir eso. Él vino a este mundo. Como dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, desde Génesis 3:15, cuando se prometió que se heriría mortalmente la serpiente, pasando por Moisés, por Abraham, por David, a quien se le prometió un rey eterno, un reinado sin fin. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el sí de Dios, el amén de Dios. Para eso vino.
hasta la muerte. Fue perfecto en todo. Su obediencia fue perfecta. Y fue tentado en todo. En cada pecado que usted ha sido tentado, que está siendo tentado, que será tentado, Cristo fue tentado también. En cualquier pecado que usted haya sido tentado, Él fue tentado también. Eso es lo que nos dice Hebreos. En todo fue tentado, pero no se halló en él falta alguna, pecado alguno. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso él puede entendernos y escucharnos. Nadie puede entender el dolor de otra persona a menos de que lo haya sentido. No puede decirle un hombre a otro hombre que yo siento el dolor que es perder a tu esposa si no ha perdido a su esposa antes. Pero cuando ha pasado algo así, puede acercarse y saber de forma íntima qué es ese sufrimiento. Cristo, más que nadie, puede saber cuáles son nuestros dolores, aflicciones, tentaciones, porque Él estuvo aquí, pero cumplió la ley. Cumplió la ley porque nunca pecó, obedeció perfectamente. Hermanos, su nacimiento mismo nos muestra que Él vino a cumplir. Isaías 7, por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emanuel. Y luego leemos en Mateo, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cumplimiento de la promesa. Hermanos, Él es el amén. Y la escena que tenemos aquí, si retrocedemos y miramos de una vista más panorámica, yo creo que tiene algo importante para enseñar. Estamos viendo a Cristo, Dios hombre. Él creó el universo, creó cada planeta. Él estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Él fue el que dio la palabra. Él fue la palabra misma. Él es el verbo de Dios. Él inspiró la escritura. Y ahora lo vemos en este texto, hecho hombre, hablando con hombres pecadores, enorgullecidos por su pecado, a tal grado que no pueden reconocerlo ni siquiera. No entienden que él mismo fue el que sacó a sus padres de Egipto. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, él había hecho un pacto eterno de redención con su Padre. Y luego, habiendo guiado toda la historia, habiendo inspirado cada momento del Antiguo Testamento que nosotros leemos, para apuntar a su venida, a su vida, a su muerte, a su resurrección, ahora lo vemos aquí con estos hombres tratando de defender que él no es el enemigo de nadie. Hermanos, no sé si el punto es claro. En nuestro texto tenemos al autor de la ley y los profetas explicándole a hombres malos que él no está en contra de la ley y los profetas. Cristo pudo haberles dicho, ¿acaso no entienden que yo soy el autor? Y comenzar a explicarla.
diciendo, yo fui el que le escribí. ¿No entienden que yo soy Dios? Un rey no tiene por qué darle explicaciones a sus súbditos de por qué hará algo o no lo hará. Él simplemente habla y debe hacerse. Ahora Dios con sus criaturas. ¿Qué hizo Cristo? Hermanos, lleno de amor y misericordia, entendiendo lo cegada de su mente, lo malo de su entendimiento, les dice, no he venido para abrogar la ley. Yo entiendo que son tan ciegos como para no ver que yo soy el autor de la ley, pero me voy a tomar el tiempo para explicarles que yo no vine para destruir la ley, sino para cumplir. Hermanos, esto nos deja ver la gran misericordia y humildad de Cristo con nosotros, humillándose para que el hombre pueda entender su voluntad y aprender de él. Hermano, Cristo estando rodeado de gloria y majestad en su trono, vino, lo dejó para tomar un cuerpo de hombre. Y no solo eso, sino que ahora tener que lidiar con criaturas limitadas, absolutamente dependientes de él. Creo que era Agustín el que decía, María sostenía en sus brazos a un niño, a Jesús, mientras ese niño la sostenía a ella para que existiera y sostenía todo el universo porque era Dios. Hermanos, Él no nos necesita, Él no necesita a ninguno de nosotros. Como vimos en su aceitad, Él es pleno, perfecto. Hace que todo funcione y nos da todo. Y Él es misericordioso para con nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición ya de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por los peores enemigos, por traidores como nosotros. Hermanos, Cristo vino para cumplir la ley. Y la cumplió de tal forma que usted y yo ya no somos esclavos de la ley. Eso no significa que no debamos ahora obedecer la ley. Cristo vino a morir por nosotros y nos salvó de la ley. La ley con todas sus reglas no nos deja otro camino. ¿Quién de ustedes ha vivido una vida sin mentir, sin pensar mal de alguien, sin odiar? Todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios. La ley lo que hace es llevarnos a Cristo porque no tenemos solución. No podemos de otra forma llegar al cielo si no es por Cristo, quien toma nuestro pecado. Y como dice la Biblia, se hace maldito por nosotros, siendo bendito, siendo inocente se hace culpable. Y muere por nosotros. Y ahora yo puedo entrar al cielo por sus méritos y su obra. La ley me lleva a Cristo para salvación. Pero ahora Cristo me dice, obedece. Obedece. Y vive según los mandamientos. Porque la fe sin obras es muerta. Y si tu vida no refleja que has sido salvo, si en tu vida práctica no hay evidencia de eso,
es porque en tu interior tampoco hay eso. De la abundancia de lo que hay en el corazón es de lo que hablamos. Así que la ley nos lleva a Cristo para salvación, pero Cristo nos envía la ley de nuevo para santificación. La ley es necesaria para llevarnos a Él. Y Él nos hace volver a la ley, por lo que hablábamos hace un momento. Dios no necesita nuestras obras, pero nuestro vecino sí las necesita. Este mundo perverso sí debe ver la luz de los hijos de Dios. Vidas dignas del llamamiento que hemos recibido, porque Él cumplió la ley. Como profeta con su enseñanza, Cristo presentó el verdadero sentido de la ley y se reveló a sí mismo como el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Cristo, como sumo sacerdote, dio su vida por su pueblo en sufrimiento y muerte vicaria, por medio de la cual y a través de su obediencia satisfizo las demandas de la ley imposibles de cumplir para nosotros. Y como Rey eterno, Cristo, en su gobierno real, liberó a su pueblo del poder del enemigo para gobernar sus vidas y llevarlos a esa ciudad gloriosa por toda la eternidad. Nuestro Señor, Rey, profeta, sacerdote, Él es nuestro Dios. ¿Cómo respondemos ante eso? De hecho, el mundo acaba de celebrar su nacimiento. ¿Cómo respondemos ante eso? Yo espero que los hermanos que no hayan venido hayan asistido a otra iglesia, o al menos hayan tratado de estar durante el culto de adoración si no tienen una iglesia por medio de algún medio de comunicación. Porque si entendemos el Evangelio y si entendemos a Cristo y si decimos celebrar el nacimiento de Cristo, vamos a celebrarlo, pero no voy a la iglesia. Vamos a celebrarlo, pero este domingo no le canto al Señor. Vamos a celebrarlo, pero no voy a adorar su evangelio, su palabra, su persona. Vamos a celebrarlo, pero hoy no quiero escucharle. Eso no puede caber en la mente de nadie. Navidad, nacimiento del que vino a dar su vida por nosotros. ¿Cómo nosotros respondemos ante este llamado? Hermanos, ahora nosotros no vivimos bajo las leyes de los hombres, ni adoramos según los hombres adoran, como muchos lo hacen hoy en día. Nosotros hemos sido libres porque Él nos ha librado. Y ahora obedecemos la ley, no para alcanzar méritos y ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Y es evidencia de una vida digna del llamamiento que Dios nos ha hecho. Hermanos, en ocasiones a los niños debemos hablarles con mucha paciencia, porque para ellos es difícil comprender ciertas cosas. Y también con nuestra familia, y más aún con los impíos. Miren el ejemplo de Cristo. Siendo Dios, se tomó el tiempo, con amor y misericordia, de explicar y demostrar la palabra. Él no dijo, ustedes están ciegos, ustedes no me van a entender, ustedes. Él simplemente se tomó el tiempo con amor. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante aquellos que tal vez no tienen la claridad que nosotros tenemos por el conocimiento de la palabra?
¿Cómo reaccionamos ante nuestros hermanos débiles en la fe? ¿Cómo reaccionamos ante aquel que no puede comprender fácilmente? Lo que nos enseña el Señor es amor, misericordia. Y si hacemos eso, ellos también vendrán al Señor. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No es que la salvación ya no sea por obras, la salvación sí es por obras. Sin obras nadie es salvo. Pero ya no es por nuestras obras, es por las obras de Cristo. Siempre la salvación va a ser por obras. Pero para ser salvo hay que vivir vidas perfectas y solo Cristo la vivió. Así que, hermanos, vivamos en la ley sin ser esclavos de la ley. Vivamos en obediencia a la palabra del Señor, ya no para salvación, sino para glorificar su nombre, porque nos ha salvado. Y si nos ha salvado, nos llevará, como dice la palabra, cumplirá el propósito. Él terminará la obra que empezó. Así que confiemos en el Señor y busquemos obedecer su palabra. No he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para ti. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo. Gracias por tu humildad, por tu paciencia, con hombres tan duros de servir, con hombres tan pecadores y tan malos como nosotros. Gracias por salvarnos, por dar tu vida por nosotros y por tu palabra, por enseñarnos, Señor, siendo tú Dios, siendo tú, Señor, de toda la creación, por venir a mostrarnos lo que realmente significa tu palabra, significa tu honor. Ayúdanos a vivir para ti y a obedecer sabiendo que obedecemos como resultado de lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos mostrar en este mundo caído la luz de tu evangelio. Muchas gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar un himno antes